Buenas tardes y bienvenidos todos a nuestro canal. En el día de hoy les hablaremos sobre la clasificación y los tipos de bioreactores que existen. Nuestro equipo está conformado por Areli, su servidor Rodolfo, Amairani y Naomi. Bueno, ¿y saben qué son los bioreactores? Los bioreactores son de suma importancia en la industria biotecnológica y por eso siempre se busca su innovación. Está precisado por operaciones unitarias en las cuales el medio está preparado en reactores más pequeños, en los que el inóculo crece y enseguida por operaciones unitarias en cadena. Estas operaciones son llamados los procesos downstream. Son aquellos que se utilizan para poder separar nuestro metabolito de interés de los demás reactantes. La clasificación que decidimos utilizar es la clasificación por cómo se ubican las células. Tenemos dos formas, en suspensión, donde son homogéneas, e inmovilizadas, donde son heterogéneas. En los de suspensión, que son homogéneos, tenemos a los reactores agitados mecánicamente y a las torres de contacto gas líquido. Las torres de contacto gas líquido a su vez se dividen en los airlift y en las columnas de burbujeo. Los airlift se dividen a su vez en tres partes, entre los cuales se encuentran los de cilindro dividido y tubo concéntrico. Ahora, los bioreactores inmovilizados o heterogéneos se dividen a su vez en lecho fluidizado o lecho fijo. A su vez, los de lecho fijo se dividen en biopelícula y por atrapamiento. Los de biopelícula tienen dos subdivisiones, por corrientes líquidas o por corrientes gaseosas. Vamos a comenzar con los reactores en suspensión de torres de contacto gas líquido. Bueno, estos se usan principalmente para el tratamiento de aguas residuales y tienen un sistema de agitación neumática. Su patrón de flujo es aleatorio y si se fija este patrón de flujo se va a convertir en un bioreactor airlift. ¿Cuáles son sus ventajas? Son más económicos que reactores de agitación mecánica, no van a generar calor y por lo tanto no se va a necesitar un sistema de enfriamiento. Su construcción es fácil y también su mantenimiento aséptico. Las desventajas es que tienen menores niveles en el coeficiente de oxígeno y un mezclado deficiente. Ahora les hablaremos de las columnas de burbujeo. Esos reactores que son en una apariencia demasiado sencillos, están conformados básicamente por una columna de burbujeo y un recipiente que abajo suministra el aire. Se utilizan especialmente para la producción de levadura de pan, cerveza y vinagre y algunos metabolitos secundarios. También el tratamiento de aguas residuales. Aquí el gas comprimido provee la agitación que sufre el tanque. Sus ventajas y sus desventajas es que tienen un fácil diseño de construcción y su mantenimiento aséptico también es muy sencillo, bajos costos de capital y operación, no requieren demasiada energía y tienen un alto coeficiente de transferencia de calor y masa. Sus desventajas es que se obtienen unos menores valores de KLA y no está adaptado a caldos con cultivo muy viscosos o con muchos sólidos. Bueno, ahora los reactores airlift. Este tipo de bioreactores se utilizan para cultivos de células animales o vegetales que sean muy sensibles y también para la producción de proteínas biofarmacéuticas. Cuentan con las partes de dos cilindros concéntricos, la parte top, la base, el downcomer y el riser. Su sistema de agitación es a través de agitación neumático y por inyección de aire. Su patrón de flujo es axial y su sistema de aireación. En la parte riser se inyecta aire circulando en el tubo concéntrico y en la zona no aireada o downcomer el líquido va a descender. No se necesita un sistema de enfriamiento para este tipo de bioreactor. Bueno, como ventajas tenemos que va a tener un consumo de energía moderado, que se va a mejorar la velocidad de transferencia de oxígeno, no se necesitan equipos externos de recirculación y va a favorecer la transferencia de calor
contra las columnas de burbujeo. Las desventajas serían que es más difícil utilizarlo para fluidos de tipo muy viscosos. Ahora les hablaremos de los reactores agitados mecánicamente. Los reactores agitados mecánicamente son los más utilizados en la industria de bioprocesos y biotecnológica y está compuesto principalmente por un tanque de acero inoxidable o de vidrio con un motor ubicado en la parte superior o inferior para la agitación del caldo de fermentación. Con los reactores de tamaño pequeño se puede esterilizar en un autoclave, pero si es un mayor volumen debe tener un sistema de inyección de vapor para su esterilización. Es un tipo de alimentación continuo y sus partes principales son un sistema de agitación, que son los motores e impulsores, y los impulsores son los dispositivos utilizados para dar movimiento al caldo de fermentación. Tienen las placas deflectoras o baffles. Los dispositivos de adición, extracción y control que se utilizan son puertas o aberturas en el reactor que permiten que se adhieran antiespumantes o más medio de cultivo. Los dispositivos de control son sensores de pH, la temperatura, la acidez y el oxígeno disuelto. Su sistema de aireación es el que el aire se incorpora mediante una bomba y es esterilizado a través de filtros e inyectado por la parte inferior del fermentador, cerca de las paletas de agitación, para que éstas se encarguen de la distribución en todo el caldo de fermentación. Se utilizan dos sistemas de transferencia de calor en los reactores agitados mecánicamente. Esos son los serpentines, que son tuberías que se colocan dentro del fermentador, y unas camisas o chaquetas que consisten en una doble pared que cubren el reactor. Sus ventajas es que su operación es en estado estacionario, su transferencia de calor es muy buena gracias al mezclado y hay un mayor control de la temperatura. Posee un menor costo de operación y es más fácil de limpiar. Sus desventajas es que la relación área-superficie a volumen es muy baja y esta a su vez disminuye la eficiencia de captura de luz. Y hay un alto esfuerzo de corte impuesto debido a la agitación mecánica que existe. Ahora vamos a hablar de los reactores inmovilizados de lecho fluidizado. Bueno, estos son reactores heterogéneos. En estos están presentes 2 o hasta 3 fases. Pueden ser catalíticos o no catalíticos. El bioreactor es de enzimas o células inmovilizadas. Esta técnica considera la retención de células externa e internamente, en soporte o mediante barreras inertes, y la formulación de agregados celulares. Se trata de un sistema de producción continua. El reactor de lecho fluidizado, las partículas del biocatalizador se mantienen suspendidas y en movimiento en el medio líquido por el flujo continuo de alimentación. Su patrón de flujo es auxiliar, su tipo de alimentación es continuo y su uso es para el tratamiento de residuos por el proceso de lodos activos. Sus principales ventajas son que la característica distintiva de un reactor de lecho fluidizado es que el lecho de sólidos o partículas catalíticas está soportado por un flujo de gas. Este reactor facilita la carga y la extracción de catalizadores, lo cual es una ventaja cuando el lecho de sólidos debe ser eliminado y reemplazado con frecuencia. Sus desventajas: pocos soportes tienen características adecuadas para la fluidización y en general los lechos fluidizados solamente pueden ser mantenidos en una estrecha franja de flujos, a veces incompatible con la utilización total del sustrato. Ahora vamos con los reactores inmovilizados de lecho fijo. Bueno, este tipo de reactor opera con alimentación continua de medio líquido y es el más utilizado en procesos que emplean células inmovilizadas. Este emplea partículas biocatalíticas preparadas tanto por técnicas de absorción como de atrapamiento. Los patrones de flujo de este reactor es en el medio líquido que es circulado en sentido axial, pasando a través del lecho de células inmovilizadas. Su tipo de alimentación es continuo y sus usos principales son para la remoción de sustancias contaminantes como compuestos sulfurados presentes en efluentes gaseosos. Sus ventajas es que son de operación simple y proporcionan productividades elevadas debido a la alta velocidad de reacción. Y una de sus desventajas es que, considerando el problema de la transferencia de masa de oxígeno, ya sea su suministro a las células,
es dificultoso, lo que complica el uso de este tipo de reactores en procesos de metabolismo aeróbico. Ahora van los reactores inmovilizados biopelícula. Las biopelículas del bioreactor varían de acuerdo a la naturaleza de las especies que la conforman y del medio ambiente donde se encuentran, ofreciéndole a los microorganismos protección contra agentes dañinos. Este tipo de bioreactor es de lecho fijo. Su sistema de agitación utiliza el caudal de aire y los patrones de flujo es a flujo constante y operan un régimen estable. Este tipo de reactores, tanto los reactantes y productos se añaden y descargan continuamente. Dentro de sus sistemas de control está la más importante, que es la de temperatura. Debido a que la conducción térmica es el mecanismo principal de transmisión de calor en un lecho fijo, para este tipo de procesos con alta conductividad térmica se necesita de tubos de enfriamiento exteriores. Su sistema de aireación durante el proceso es por la alimentación de oxígeno continuamente a través de la membrana, que esta a su vez se difunde a través de la pared hasta llegar a la biopelícula. Sus patrones de flujo es axial y se pueden utilizar aditivos para la absorción inducida de la biopelícula, donde la inmovilización puede efectuarse por la adición de agentes quelantes o sustancias que propicien la formación de enlaces cruzados. Su tipo de alimentación es continua. Sus ventajas. Es ideal para procesos de tratamiento, ya que nos brinda una alta concentración y retención de biomasa durante largos periodos de tiempo, pero tiene inconvenientes, ya que tiene una limitada área superficial disponible para la acumulación de las células en la superficie de soporte y desorción de las células, que pueden ser provocadas por los factores ambientales como el pH o la temperatura. Ahora vamos con los reactores inmovilizados por atrapamiento. ¿Qué tipo de reactores? Este puede ser de lecho empaquetado, de alimentación continua y de tanque agitado. Su carga y descarga se lleva a cabo por el tubo de alimentación y por la parte baja del reactor. Su sistema de agitación, el patrón que sigue es un flujo radial. Sistema de aireación por nebulizadores y burbujeo. Un sistema de control es la chaqueta, el manómetro y el motor. Algunos aditivos que se llegan a utilizar en este tipo de reactores puede ser en la obtención de edulcorantes y aditivos alimentarios. En la obtención industrial de ácido L-málico interviene la fumarasa de Brevibacterium fabrum atrapada en K-carogenato. Este es un aditivo importante para el zumo de frutas, refrescos, mermeladas y dulces. Su tipo de alimentación puede ser continuo y descontinuo, continuo y con recirculación, y continuo con recuperación de ultrafiltrado. Algunas de sus ventajas son el aumento de la estabilidad de la enzima, la posibilidad de reutilizar del derivado, la posibilidad de diseño de un reactor enzimático de fácil manejo y control. Algunas de sus desventajas son la alteración de las conformaciones de las enzimas respecto a su estado nativo, la gran heterogeneidad del sistema enzima-soporte, donde puede existir distintas fracciones de proteínas inmovilizadas con un diferente número de unidades de soporte. Siempre suele haber una pérdida de actividad de las enzimas durante la movilización. Por todo lo explicado anteriormente, es importante que sepas qué bioreactor se acopla a tus procesos. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias.